Bueno, pues los socialistas hemos presentado una enmienda a la totalidad de esta reforma fiscal del Gobierno fundamentalmente, bueno, lo hemos recogido en 6 motivos fundamentales. Uno, porque exige otro esfuerzo más a las rentas medias y bajas, ya que vienen soportando además una carga tributaria importante y creemos que esa carga que ya vienen soportando es más que suficiente. Dos, porque creemos en la actividad fiscal, teniendo en cuenta además los movimientos que se están produciendo en otras comunidades como La Rioja, como el País Vasco y también qué es lo que está pasando en todo el Estado. Bueno, pues no hay una armonización fiscal y no se tiene en cuenta el entorno con esta nueva reforma. Tres, porque para los socialistas el autogobierno debe ser una herramienta para el desarrollo social y económico de nuestra comunidad. Y eso pasa por utilizar el autogobierno, por ejemplo, para ser un foco de innovación, para ser un polo de atracción empresarial, de talento, en definitiva, para poder ser una comunidad atractiva a todos los niveles. Atractiva a nivel social, pero también atractiva a nivel fiscal. Y con la propuesta que hace el Gobierno somos la comunidad que en conjunto va a tener la fiscalidad más gravosa de todo el Estado. Cuarto, porque no consideramos que el planteamiento de esta propuesta, sumada a la que ya se aprobó el año pasado, sea un planteamiento justo socialmente. Vemos un proyecto que carga las tintas otra vez más sobre las rentas medias y, por supuesto, que defendemos que se paguen impuestos de una manera progresiva y suficiente y que el esfuerzo se pida a los contribuyentes sea equilibrado. Pero no es el caso de este planteamiento. Quinta, porque para pedir todavía más esfuerzo fiscal hay que tener en cuenta también otras cuestiones, como la lucha contra el fraude fiscal, el destino del gasto, la eficacia en la gestión de los recursos públicos y el retorno que el contribuyente recibe. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo fácil es subir impuestos, lo fácil es seguir pidiendo más esfuerzos a los ciudadanos. Pero el Gobierno también tiene que hacer su parte, quizás sea la parte más difícil, pero también tiene que hacer su parte. Debe hacer su parte en materia de fraude fiscal y no vemos en este proyecto ningún tipo de ambición para la lucha contra el fraude fiscal y no hay nada más insolidario y más injusto que el fraude. El Gobierno debe también explicar a la ciudadanía en qué gasta su dinero, porque a lo mejor las prioridades de este Gobierno, algunos gastos que hace este Gobierno, no se corresponden con el interés general y se está pidiendo un esfuerzo para cuestiones que no aportan al bien común. Y también el Gobierno debe esforzarse en la mejora de la eficacia y la eficiencia del gasto, por lo tanto, gestionar mejor los recursos públicos. Y, desde luego, la ciudadanía ha de percibir también que mejoran notablemente los servicios públicos esenciales, que aumentan en bienestar, que aumentan en prosperidad. Pero, desde luego, no es esto lo que perciben los ciudadanos. Porque los ciudadanos siguen teniendo listas de espera. Porque los ciudadanos siguen sufriendo que las ratios en educación no se revierten. Porque los ciudadanos siguen percibiendo que los recursos públicos siguen siendo exactamente los mismos a pesar de los esfuerzos que les estamos pidiendo. Por lo tanto, como digo, esos esfuerzos los tiene que hacer el Gobierno. Y sexto, ¿por qué no tenemos claro cuál es el objetivo y cuál es la justificación para hacer esta nueva reforma fiscal? Que no es más que un batiburrillo de medidas inconexas, sin ningún tipo de relato, sin ningún tipo de coherencia entre ellas. No vemos un proyecto de Gobierno en esta reforma fiscal. Aquí lo único que vemos es un objetivo de contentar a los socios del cuatripartito, de tenerlos contentos, de mantenernos en el sillón, pero esto lo pagan los ciudadanos. Ese 0,2% de recaudación que va a suponer, en cuanto al gasto presupuestado, 28 millones de euros, una parte para 2018, otra parte para 2019, decía el propio consejero que no es porque vayamos a recaudar más, que no es que sea un efecto grande recaudatorio. Pues entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué le pedimos a los ciudadanos semejante esfuerzo junto con la reforma pasada, junto con esta, si total, ¿para qué? Si total no van a recaudar más, bueno, pues para contestar a sus socios. Para eso es esta reforma. Anticipo ya que nuestras enmiendas parciales se van a centrar sobre todo en el IRPF, el impuesto que en definitiva afecta a la práctica totalidad de la ciudadanía y que, como he dicho, nos parece que carga demasiado en las rentas bajas y las medias, que a nuestro juicio ya contribuyen de manera suficiente a las arcas públicas. Nuestra propuesta se centrará en mejorar el tratamiento de las rentas medias, se referirán a la tarifa, se referirán al mínimo personal y familiar, al tratamiento de los hijos y del ahorro o a quienes pueden aportar un poco a sus planes de pensiones. Y en materia de vivienda, pues ya veremos cómo queda el tema de vivienda, porque han anunciado ustedes mismos una reforma en la reforma que acaban de presentar. Y es que ustedes cometieron un grave error y me alegra que hayan sido capaces de rectificar. Ya veremos cómo se plasma esto en las enmiendas parciales. Y es que lo que no se puede es cambiar las reglas de juego a mitad de partido.
Eso es lo que no se puede hacer, consejero. Han pretendido quitar un derecho reconocido a la deducción por vivienda, sabiendo además que esto sí que afecta sobre todo a las rentas medias. ¿Y sabes a quién afecta? Sobre todo a esas miles de familias jóvenes que a lo largo de estos últimos años se les ha adjudicado, sobre todo en la comarca de Pamplona, una vivienda de protección oficial. Sobre todo a esas rentas medias, es a las que va a afectar lo que ustedes han propuesto en materia de vivienda y que, bueno, pues a mí me gusta que hayan rectificado. Y eso sí que era dar una bofetada en toda la cara a la ciudadanía. El señor Aramburu hablaba el otro día de pedir un esfuerzo a los ciudadanos. Incluso lo acaba de decir ahora. Nosotros pensamos que esta reforma fiscal sumada a la anterior no es justa socialmente y que se pide un esfuerzo a los que ya están haciendo un gran esfuerzo, porque algunos ya están al límite del esfuerzo posible que pueden hacer, que son las rentas medias. Y lo que no se puede hacer es seguir empobreciendo las rentas medias de nuestra comunidad. En sociedades, pues sinceramente, dejémoslo como está. Dejémoslos como está. No demos una vuelta de tuerca. Por supuesto que tienen que contribuir, pero a su vez hay que darles un marco para que puedan generar actividad, para que puedan generar empleo y para que puedan ser competitivas. Y en sucesiones y donaciones, pues nos parece muy bien el tema de la progresividad, nos parece que el planteamiento progresivo es un buen planteamiento, pero con otros tipos de gravamen a los que propone el Gobierno. Unas tarifas más razonables que consigamos recaudar, pero que lo que no consigamos es hacer huir al contribuyente, porque entonces no recaudaremos más. Los socialistas creemos que esta coyuntura económica que tenemos, estos vientos de cola que nos vienen, debemos aprovecharlos para dar el impulso de esta comunidad hacia una nueva economía, hacia unos nuevos nichos de oportunidad, hacer la transición hacia la industria 4.0, apostar por la innovación económica, apostar por la innovación social, poner en valor el talento, desarrollar infraestructuras estratégicas, además, por supuesto, de trabajar en el camino a la excelencia de los servicios públicos. Mejor gestión de los recursos, más eficaces, más eficientes y todo ello sin olvidarnos de la importancia de la inversión productiva que ya nos viene avisando la Cámara de Contos. Y esto es posible con una fiscalidad suficiente y equilibrada, armonizada con el territorio, con el entorno, que no comprometa esos objetivos ni acabe logrando el efecto contrario del buscado, porque, como bien reconoció el señor consejero, el sujeto pasivo, es decir, el contribuyente, reacciona y se mueve ante los cambios en la fiscalidad que le afectan. Por lo tanto, pensemos en que no por apretar más vamos a conseguir recaudar más. Y pongo, por ejemplo, el efecto que ha tenido el impuesto de patrimonio, que ustedes previeron recaudar un 5% más y en los presupuestos del año 2018 su previsión es recaudar un 12,5% menos. Este es el efecto que ha tenido el impuesto de patrimonio. Por lo tanto, a veces apretar más consigue el efecto contrario, que es recaudar menos. Además, también lo ha dicho el consejero, la fiscalidad no es algo rígido y estable. La coyuntura de cada momento debe implicar una adecuación de la propuesta fiscal para adaptarla a cada situación. Y si la economía se mueve, como se está moviendo, la sociedad también se mueve, como también se está moviendo, también deben moverse las reformas fiscales. Y la mejor fiscalidad es la que se adecúa a la realidad de cada momento, para garantizar que se cumplen los objetivos que antes he citado, el desarrollo social y económico. Por eso, las obsesiones de algunos no son la mejor mirada para la fiscalidad. Y hay que hacer lecturas realistas y posibilistas, estudiando los pros y los contras y con los números encima de la mesa. Dibujar un escenario más idóneo, más justo, insisto, en cada uno de los momentos. Los socialistas ya hemos dicho que no vamos a estar en esa competición por una rebaja de impuestos, como plantea el Partido Popular o como plantea UPN, por ver quién más baja los impuestos. Sabemos las consecuencias que eso tiene, recortes, peores servicios públicos y privatizaciones, porque con bajadas generalizadas de impuestos, y el consejero algo ha apuntado también en su intervención, lo que no conseguimos es mantener nuestros servicios públicos, ni desde luego unos servicios públicos de calidad. Nosotros defendemos la corresponsabilidad fiscal de todos y de todas, de ciudadanos y de empresas. Por eso vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas tanto por UPN como por el Partido Popular, porque no compartimos la filosofía que hay detrás ni de la propuesta de UPN, que ya está recogida en el propio texto. Nuestra enmienda tiene otro sentido, tiene otra base ideológica, tiene otro marco conceptual, con otros objetivos y con otra consideración de las personas por encima de los patrimonios. Desde luego, que no compartamos la propuesta de reforma fiscal que hace el Gobierno no quiere decir que compartamos la propuesta de reforma fiscal que hace UPN. Nosotros tenemos nuestra propia propuesta y no tenga prisa, señor consejero. Tenemos hasta las 12 para presentar nuestras enmiendas parciales y ahí verá cuál es la propuesta del Partido Socialista, con unos argumentos y un fondo político muy claro detrás. Una propuesta que debe concitar un amplio consenso social, porque nos parece una propuesta equilibrada y nos parece una propuesta justa, centrada en la afección a las rentas bajas y medias,
a las rentas del trabajo, en las familias, en definitiva, en las personas, si me permite la expresión, normales y corrientes, que son la mayoría de la ciudadanía navarra. Apelo además al cuatripartito a que lo mismo que ha rectificado en materia de vivienda, reconsidere y rectifique el proyecto y, sobre todo, que esté en disposición al menos de estudiar las enmiendas que presentaremos. Y digo estudiar, no leer, porque estudiar es ver las afectaciones que tiene, las consecuencias de la medida, hacerlo pensando en los destinatarios y, sinceramente, creo que al menos con algunas formaciones del cuatripartito podemos compartir la filosofía que presentamos. Por eso les animo una vez más a que miren más allá de sus 26, a que tengan en cuenta las aportaciones del Partido Socialista, que son unas aportaciones progresivas y entendemos que justas y útiles para lograr ese equilibrio que permita desarrollo económico, mejores servicios públicos y menos desigualdad social. Nos preocupa mucho esta reforma fiscal sumada a la anterior, porque si hay crecimiento económico, si hay inversión, habrá empleo. Y esperemos, además, que el empleo sea un mejor empleo, un empleo de más calidad. Y eso repercute en más personas, con mejor calidad de vida, más recaudación por la propia dinámica del crecimiento y, por lo tanto, mejor sanidad, mejor educación y mejor atención social. Entendemos que esto es una rueda, que esto es un engranaje y que si una pata del engranaje nos falla, nos acaba fallando todo, porque cualquier desequilibrio en este engranaje hace que la maquinaria deje de funcionar correctamente. Como siempre, nuestras propuestas las hacemos con la mejor disposición al acuerdo, con la mejor voluntad de aportar a la prosperidad y al bien común, y no vamos a cambiar de actitud porque entendemos que los amplios consensos favorecen el interés general y lo vamos a seguir buscando. Y luego cada cual que vote lo que quiera y que sea responsable de sus decisiones y de sus posiciones. Nada más y muchas gracias.